Hola, bienvenidos a Oye Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Hemos visto en esta segunda entrega un raconto, hemos visto la relación de Juan 1.1 con lo que el propio Juan había recibido de las escrituras en arameo, gracias a los dos Targum que estuvimos analizando en la clase pasada. También hemos aprendido de aquel famoso judío contemporáneo de Yeshua, Filón de Alejandría, y de sus escritos. Hemos estudiado el Ejad, vimos que hay una relación directa entre el Targum, los dos Targum, los escritos de Filón y el Ejad, no porque la Biblia necesite de otros escritos para que confirmen o para que sea confirmada, sino como testimonio que desde hace siglos había quienes entendían perfectamente el tema y el misterio que encierra el Ejad, y que ha estado velado hasta hoy, tanto para judíos como para cristianos, por culpa de falsas doctrinas. En el caso del judaísmo, el reemplazo del Ejad por el Yahid, y en el caso del cristianismo, en sus 50.000 denominaciones, por la falsa doctrina de la Trinidad. Un ejercicio que ya lo hemos hecho en alguna otra clase, pero que vale la pena repetirlo ahora, un ejercicio que considero muy útil para entender el Ejad, es leer Juan 1.1, cambiando la palabra Dios por el nombre de Dios, del único Dios. Sabemos que Dios es un título, el término Dios es un título, incluso es un título que le cabe a dioses paganos. De hecho, los judíos no dicen Dios, ni siquiera escriben la palabra Dios cuando se refieren al Dios de Israel. Así que hagamos ese ejercicio, si les parece, y quedará más ilustrado aún esto del Ejad que estamos enseñando. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Jehová, y el verbo era Jehová. Así quedaría Juan 1.1 si uno reemplaza el término Dios por el nombre de nuestro Dios. Yeshua es el verbo hecho hombre, pero Yeshua es Jehová también. Ahí está el tema. No creo que exista alguna otra prueba más elocuente en toda la Biblia que la afirmación de Juan 1.1, justamente por esto. Entonces, no hay dos o tres personas divinas y no hay una unidad simple, o sea, no hay un Yahid, sino que precisamente hay un Ejad. Sigamos con los siguientes versículos del Evangelio de Juan. El verso 2 ratifica lo anunciado en el 1. Y les digo más, los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan no dejan de estar en el Bereshit. Ahora lo vamos a ver. Dice el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La primera aclaración acá es que Juan sigue hablando del verbo, es decir, de la palabra, que ya ha sido enviada desde su fuente, es decir, desde la boca de Elohim. No está hablando de Elohim mismo, aunque lo es, pero quedó claro en el verso 1 que son uno mismo. La segunda cuestión que aquí se verifica es la razón por la cual el verbo salió de la boca de Elohim. Y es que todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas. O sea, el verbo fue la herramienta creadora de Elohim. Y esto coincide con sendos pasajes del Antiguo Testamento, como le dice el cristianismo, o del Tanaj, como le dicen los judíos. Por ejemplo, Salmos, y ahora sí hago un pequeño recorrido, Salmos 33.6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Estas son ratificaciones de lo afirmado por Juan, capítulo 1, verso 3. También en el Nuevo Testamento, en el caso del apóstol Pablo, algo que ya hemos visto en Colosenses, capítulo 1, versos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Recordemos que Yeshua es la palabra, que Yeshua es la Memra, el Dabar, el Logos.
que el verbo, la imagen visible del único Elohim, es el primogénito de toda la creación, no porque haya sido creado, sino porque Él creó todas las cosas, y que por Él todas se mantienen hasta hoy. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso asegura Pablo en Colosenses 1, 17. Es decir, el salmista, el sabio Pablo y el discípulo amado Juan coinciden en afirmar que la palabra, la mimra, el dabar, el verbo, el logos, todos sinónimos, tomó forma desde el principio luego de salir de la boca de Elohim, entre otras razones, para crear y sostener toda la creación hasta hoy. Un proverbio, para mí el preferido, entre los 31 que existen, dice así, Proverbios 8, vamos a leer un poco más, del 22 al 36. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido engendrada. Yo no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos y allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día y en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Tremendo esto último. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tremendo, está hablando de la sabiduría, de la inteligencia, pero sabemos perfectamente que la inteligencia, que la sabiduría, es la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia. Este tan corto recorrido del Evangelio de Juan echa por tierra a quienes pretenden crear un Dios en tres personas, como los cristianos, y echa por tierra la postura doctrinaria de judíos ortodoxos que reemplazaron el Ejad por el Yahid. Los judíos mesiánicos, por ejemplo, o sea, que creen en Yeshua, atribuyen a Yeshua solo humanidad, un hombre, y tan solo eso, quitándole su preexistencia, su perpetuidad, su divinidad. Al punto que han creado y modificado los primeros versículos del Evangelio de Juan. Por ejemplo, el Código Real. Otra Biblia modificada es la Nueva Versión Israelita, que a veces consulto, porque tiene cosas muy interesantes, pero ha modificado Juan 1.1. Ni hablar de los testigos de Jehová, que de antaño tuvieron que hacerlo. Esto demuestra que no se puede separar a Yeshua del Eterno, básicamente porque son Ejad. Para poder hacerlo, se encuentran obligados a torcer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a leer un profeta, Miqueas, ya lo hemos leído, pero es conveniente recordarlo. Miqueas 5.2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este profeta, hablando del Mesías, porque allí en Belén nacería, asegura varias cosas. Primero, que será Señor, en hebreo es Adonai, título que solo le cabe a Jehová. Y segundo, que sus salidas son desde el Bereshit, desde la eternidad, confirmando todo lo que venimos diciendo acerca del Ejad, en concordancia con Juan, con Pablo, con el salmista y con Salomón, que escribió el proverbio. Siguiendo con el Evangelio de Juan, volvemos, los versos 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando yo afirmé recién que los primeros 5 versos del capítulo 1 de Juan no terminan de salir del Bereshit, del Génesis, es porque literalmente reproducen los primeros 5 versos del Génesis.
capítulo 1. Juan no se está refiriendo a la luz del sol, o como hemos aprendido recientemente, la luz del cuarto día. Se trata de la luz de las, no se trata de la luz de las lumbreras, sino de la reflexión de Elohim en el primer día. La luz del primer día, Or, con la Vav en el medio, entre la O y la R. Y cuando refiere a las tinieblas, habla del estado de la tierra en Génesis 1:2. Las tinieblas estaban sobre toda la creación y hacía imposible divisar el desorden y la vacuidad en que se encontraba todo. No fue hasta que Elohim dijo, habló, y la palabra salió de su boca, que la luz resplandeció. Y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. En ese estado es que se empezó a crear. Hasta que las tinieblas no retrocedieron, no se podía hacer. No podía manifestarse la vida hasta que la palabra fue dicha. La luz se manifestó y las cosas pudieron ordenarse. Juan así confirma lo anunciado en el versículo 1, cuando habla que el verbo era desde el Bereshit, desde el principio, en clara referencia a la luz, la vida del primer día del Bereshit. En hebreo, el verso 1 del Bereshit dice, y perdonen mi pronunciación porque no sé mucho el idioma, Bereshit bara Elohim Aleph Tau Ha Shemajin Aleph Ta Tau Ha Eretz. Para entender esto y lograr la traducción correcta, les diré que la Vav es una conjunción como nuestra Y. Entonces, si consideramos que Elohim es un término plural, podríamos deducir que hay un Dios en el cielo, Ha-Shemanim, y otro en la tierra, Ha-Eretz. Pero no es así. Porque uno es Jehová en el cielo y otro es Jehová, Yeshua, en la tierra. Aleph Tau, que 2 veces se repite en este verso, es el alfa y el omega del Génesis, en griego. Ahí está la palabra. Vuelvo a repetir. Bereshit bara Elohim, Aleph Tau, Ha Shemajin. Y Aleph Tav, Ha Eretz. En el principio, Elohim, alfa y omega, creó el cielo. Y alfa y omega creó la tierra. Esa es la traducción. Les hace ruido, ¿no? Como a mí. El ruaj invisible y el verbo visible. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la razón por la que afirmo esto? Entre otras razones, porque el propio Yeshua, al mismo apóstol Juan, sí, este que explica al Ejad como nadie, y que por eso nos remite al Bereshit, en otro de sus libros, como decía, en Apocalipsis, o Revelación, recibe del propio Yeshua la afirmación de que él es el Aleph y el Tau, el Alfa y el Omega. Es decir, esto es tremendo, porque se trata del mismo apóstol. Sabemos que el Evangelio de Juan fue escrito antes que la Revelación o que el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, el propio Juan asegura, encontrarse en la isla de Patmos. Ya estaba encarcelado, aislado, etc. Entonces él ya sabía antes de la revelación que Aleph Tau, que la palabra, era creadora. Y Yeshua se lo confirma muchos años después de haberse escrito el Evangelio de Juan en el Apocalipsis. Esto que antes nunca se nos había enseñado es tremendamente poderoso por lo ilustrativo, por lo teológico, por lo doctrinario, pero sobre todas las cosas, por su trasfondo profético. ¿Por qué? Primero, Yeshua es la versión visible del Dios invisible, es la palabra, es la Torá, es la sabiduría, es el Logos, es la inteligencia, es la herramienta creadora y es el sostén de toda la creación. Segundo, Yeshua es preexistente, es eterno, es perpetuo y es divino por la única y exclusiva razón de ser el mismísimo eterno. Tercero, no hay contradicción alguna en la Biblia. El primero y más grande mandamiento conocido como Shema
se verifica en Juan 1 del 1 al 5, sino que además las doctrinas falsas del Yahid en el judaísmo y de la Trinidad en el cristianismo han desviado esta verdad y hacen incoherente el Shema. Cuarto, los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento son elocuentes al respecto, haciendo que toda la Biblia sea un todo coherente, como no puede ser de otra manera. Las incoherencias son impuestas por falsos profetas, por engañadores, que han torcido e incluso modificado el correcto sentido de las Escrituras. Y quinto, judíos y cristianos por igual han recibido mentiras por generaciones y ambos se niegan a volver a la verdad. Luego Juan, ya en el verso 6 de este primer capítulo, sale del Génesis por un instante para referirse a Juan el Bautista como el precursor que dio claro testimonio acerca de quién era el que vendría después de él. Vamos a leer el verso 6 al 8. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Estos 3 versos revelan que este otro Juan también sabía que el Mesías, que vendría inmediatamente después de él, era la luz del primer día. O sea que también sabía de la preexistencia, de la divinidad, de la perpetuidad y eternidad del Mesías. Versos 9 al 13. Aquella luz verdadera, fíjense que sigue hablando de la luz, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Retoma Juan el Génesis. Por un instante dije que se había ido, pero retoma claramente. Miren, sigue hablando de la luz del primer día, y noten que el verso 10 dice que ya estaba en el mundo, y eso es una clara referencia a que siempre la luz estuvo allí, desde que el mundo fue creado. Solo que en esta oportunidad se hacía visible. Él se iba a hacer visible. Esa luz se iba a dar en forma de hombre. Ratifica esta afirmación el mismo versículo cuando declara que aquella luz había creado el mundo, como venimos enseñando, para luego explicar que el mundo no le reconoció como lo que era, el mismísimo eterno, el creador de todas las cosas. El verso 11 que leímos ratifica ese rechazo, y el 12 asegura que los que sí le reconocieron y creen en su nombre tienen la autoridad de ser hijos del Eterno, explicando luego que estos no son fruto de la sangre, ni de la carne, ni de la intención de ningún varón, sino que son engendrados por voluntad de Elohim. Esto tiene que ver con la reunión de las ovejas. La que es oveja va a escuchar su voz, va a creer en su nombre, va a creer en su enseñanza, en su sacrificio redentor. Sin duda la luz le va a resplandecer. ¿Cuándo es que somos hechos hijos de Dios? Cuando creemos, cuando creemos que Yeshua es el Eterno. Esto que venimos enseñando, cuando creemos que Yeshua no es el hijo de José y de María, sino que es la mismísima palabra que salió de la boca del Eterno, y lo vamos a comprobar. Entonces, ¿cuándo somos hechos hijos de Dios? Cuando creemos que Yeshua es el Eterno. Es esa luz de vida eterna, es la palabra, el Dabar, la Mimra, que salió de la boca de Jehová en el primer día. A partir del verso 14, Juan, refiriéndose a Ejad, explica que la palabra, el Dabar o la Mimra, es Dios mismo, conforme a Juan 1.1, que se hizo visible en forma de hombre. Y noten que no dice y el verbo, sino que dice aquel verbo. Mire, vamos a leerlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice aquel verbo. ¿De qué verbo habla? De Génesis 1.3. No sale del Génesis.
cuando Jehová dijo, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Es indudable entonces la afirmación de Juan acerca de quién es Yeshua, de quién es ese maestro al que él siguió por toda Tierra Santa, y nos deja una hermosa e ilustrativa enseñanza acerca de qué cosa es el Ejad. La palabra que había creado todo tomó cuerpo humano, al solo efecto de redimirnos. Y Juan, el otro Juan, el Juan el Bautista, ratifica con su testimonio esto que estamos diciendo. Ahora lo vamos a ver. Verso 15. Juan dio testimonio de él. Acá Juan el Evangelista, o Juan el que escribió el Evangelio, el discípulo, habla de Juan el Bautista, o Juan el Inmersor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan, refiriéndose al otro Juan, el Bautista, y de su testimonio, cuando dijo que el que venía después de él era antes de él. Esta afirmación que utiliza Juan el discípulo confirma que la declaración del otro Juan ratifica lo que su evangelio viene explicando desde 1:1. Recuerden que Yeshua nació 6 meses después que Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan el Bautista declara que es anterior, en notoria alusión a su eternidad, coincidiendo con las afirmaciones de estos primeros versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto de la plenitud habla de que hemos tomado de su santidad, de su enseñanza, de su divinidad, de su eternidad, porque el nuestro también es un destino eterno, de nuestra propia perpetuidad. La plenitud solo está y solo se encuentra en el eterno y en su palabra. Por eso dice que hemos tomado de él la plenitud. Y dice el 17, pues la ley por medio de Moshe, la Torá, porque la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua Mashiach. La ley dada por Moisés, el ayo, alguna vez lo explicamos cuando analizamos los escritos de Pablo, les recomiendo que lo revean para que noten la coherencia de la que siempre hablo y explico, de toda la Biblia. La ley dada por Moisés, el ayo para que camináramos recto, nos guió hasta ese momento. ¿Hasta qué momento? Cuando venía Yeshua Mashiach. En que habiendo incumplido el mandamiento santo, la ley nos llevó, no habiéndola cumplido, la ley nos llevó a este momento en que habiendo pecado, no habiendo cumplido la Torá, no obstante nuestra transgresión, la palabra se hizo carne y vino a salvarnos. Esta actitud divina es la que determinó que Juan asegurara que tomáramos de su plenitud, ¿sí? Y recibiéramos su gracia. ¿Qué es la gracia? Esto, algo que no merecíamos porque éramos pecadores, no cumplíamos Torá, y sin embargo Él vino y murió por nosotros. Dice el 18 y termina esta parte del capítulo 1, no el capítulo, sino esta parte, el verso 18 que también es elocuente respecto del Ejad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Parece que contradijera lo que vengo enseñando, ¿no? Que el Hijo, el Padre, no. Vamos a explicarlo. El seno del Padre es su interior. Allí estaba la palabra que tomó forma de Hijo cuando se encarnó. Y por eso es Hijo. Yo siempre expliqué, recién cuando la palabra se hace antropomórfica, como expliqué, cuando toma forma humana, es que Él es Hijo, ¿sí? Como nosotros somos hijos porque tomamos de su plenitud y de su gracia. Por eso no somos engendrados de varón, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne. Es tan claro el Ejad. Es tan claro el Ejad. Incluso cuando parece que se contradice con el Padre y con el Hijo. Vamos a seguir leyendo los siguientes versos.
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Estos versos se refieren al testimonio del Bautista, de Juan el Bautista, y de su conversación con los sacerdotes y con los levitas que habían venido desde Jerusalén para interrogarlo acerca de su convocatoria y de su actividad lejos del templo. Él estaba en Betabara, como vamos a ver, bautizando, el bautismo del arrepentimiento. Entonces le pregunta, bueno, entonces si no eres el Mesías, ¿que eres un profeta? ¿Eres Elías? ¿Cuál profeta? Se refiere al Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A ver, primero habla de que va a poner en su boca sus palabras, y después dice el que no oyere mis palabras, que él hablare. Está hablando de su palabra. El que va a mandar es al Eterno mismo, la palabra del Eterno hecha carne. Ese es el profeta, esta es una profecía mesiánica. Este es el profeta que los judíos del primer siglo esperaban y lo siguen esperando hoy. ¿Sí? Ese es el Mesías, el que va a venir, el que todos esperan. Y Juan dice, no, yo no soy ese profeta, yo no soy el de Deuteronomio 18, 18 y 19. Yo no tengo nada que ver. El que viene después de mí, sí, yo no tengo nada que ver. Volvamos al Evangelio de Juan, porque después lo que afirma el Bautista es muy interesante porque hace referencia a una profecía del profeta Isaías. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta es la respuesta de Juan. Y está haciendo referencia, Isaías 40, que dice, verso 3, vos que claman en el desierto, preparen el camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, vengan, vean aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta es la profecía que señala Juan el Bautista de Isaías. En esta profecía también está alejado, pues refiere a Jehová y a su eterna palabra. Esta es una conexión tremenda, porque el versículo 1, que no leí, justamente a propósito, y el versículo 2 dice, consuélense, consuélense, pueblo mío, dice su Elohim. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Acá está el nuevo pacto, el pacto renovado. Por eso hablo de que se trata de la restauración del reino. Habla de Jerusalén, habla de Israel, habla del pueblo, habla del perdón de pecados. Habla de la restauración del reino, de la unión de Judá con el resto de las tribus perdidas, del perdón del pecado de aquellas tribus pecadoras que se dispersaron
habla de la reunión a partir de la venida del Mesías, concretamente de la renovación del pacto o el nuevo pacto si ustedes lo prefieren. El anuncio del profeta Isaías es concordante con el ejad enseñado en este primer capítulo del Evangelio de Juan, porque declara que la gloria de Jehová se iba a manifestar y toda carne la vería. Hemos aprendido que la gloria de Jehová es su palabra, que al tomar forma humana todos podrían verla. Y esto porque la boca de Jehová habló. Sea la luz. Desde su seno, el interior de Jehová, salió su palabra, se encarnó y se pudo ver. Él vino a enseñar la correcta profecía, la correcta interpretación de la Torá y de todo el Antiguo Testamento, y a morir, claro, para que pudiéramos ser perdonados por nuestras transgresiones. El verso 9 de esta profecía que leí es concluyente acerca del ejad, pues la anunciadora tenía que declarar que el pueblo vería al Dios de ellos. No dice al Hijo, sino al Dios de ustedes, al Dios de Israel. El 10 confirma que es Jehová quien viene en su poder y que se trata de su brazo, y que será el pastor de todo el rebaño. Yeshua, recuerden, en este mismo evangelio dijo: yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas. Todo esto anunciaba Juan el Bautista cuando estaba en Betabara bautizando el bautismo del arrepentimiento. Vamos a seguir, claramente, esto recién empieza, como verán, pero creo haber demostrado cabalmente lo que venimos enseñando. El ejad, la luz del primer día, la eternidad del Mesías, que el Mesías no es otro ni más ni menos que el Eterno, y que es Él el que vino a redimirnos. Gracias por escucharme, dele like, transfiéralo también, compártalo con otros, y Shabbat Shalom. Bendiciones a todos ustedes. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, en su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, conoció tu salvación. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora. Porque conoció, es que conoció. Salvación.